Muchos cristianos luchan con el tema del diezmo. En algunas iglesias se hace demasiado hincapié en dar. A la vez, muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de hacer ofrendas al Señor. Diezmar o dar debe ser un motivo de gozo y una bendición. Lamentablemente, ese no es siempre el caso en la iglesia de hoy. Diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en la que los israelitas debían dar el 10% de las cosechas que cultivaban y del ganado que criaban al tabernáculo o templo. En realidad, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos, uno para los levitas, otro para el uso del templo y las fiestas, y otro para los pobres de la tierra, lo cual habría elevado el total a alrededor del 23,3%. Algunos entienden el diezmo del Antiguo Testamento como un método de tributación para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de sacrificios. Después de la muerte de Jesucristo se cumplió la ley. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena, o incluso recomienda, que los cristianos se sometan a un sistema de diezmo legalista. El Nuevo Testamento en ninguna parte designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe apartar, sino que solo dice que las ofrendas deben ser según haya prosperado, 1 Corintios 16:2. Algunos en la iglesia cristiana han tomado la cifra del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la han aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en sus ofrendas. Aunque no se exige el diezmo al cristiano, el Nuevo Testamento habla de la importancia y los beneficios de dar. Debemos dar según nuestras posibilidades. A veces eso significa dar más del 10%, a veces eso puede significar dar menos. Todo depende de la capacidad del cristiano y de las necesidades del cuerpo de Cristo. Cada cristiano debe orar diligentemente y buscar la sabiduría de Dios en el tema de participar en el diezmo /diagonal o cuánto dar, Santiago 1:5. Sobre todo, hay que dar las ofrendas con motivos puros y una actitud de adoración a Dios y de servicio al cuerpo de Cristo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. La Escritura hace referencia del diezmo solo 2 veces antes de que sea regulada la ley, a su vez, lo hace como casos excepcionales en forma circunstancial, no como tema específico. En consecuencia, no es posible considerarlo como principio, norma o ley, sencillamente porque no se puede partir de 2 hechos aislados que nada tienen que ver con el diezmo según el concepto de ordenanza bajo la ley. Las excepciones no hacen las reglas. Los diezmos que ofrecieron Abraham y Jacob no solo fueron hechos por motivos diferentes, sino que además diezmaron el producto de distintas cosas y a distintas personas. Por tanto, para que el diezmo pueda considerarse como principio, norma o ley, las motivaciones, el tipo de ofrenda y a quien se ofrenda, debe responder a un mismo patrón claramente determinado. Este debe ser el punto de partida para tener una idea correcta acerca de la práctica del diezmo. Sin embargo, y aunque el diezmo hoy no tiene vigencia, deja una profunda enseñanza como tipo de ofrenda, y es, el cumplimiento con buena y generosa disposición en gratitud y alabanza al único y soberano Dios. En primer lugar, ofrenda y diezmo no es la misma cosa. El diezmo es una de tantas formas de ofrenda, pero la ofrenda no necesariamente debe ser el diezmo. En segundo lugar, el diezmo que ofreció Abraham fue voluntario y a su vez, ofrendó del producto de un botín de guerra, no del fruto de la tierra como lo exige la ley del diezmo, pues ésta todavía no había sido promulgada. Y cuando diezmó, aunque no lo sabía, lo hizo conforme a su corazón y al propósito eterno de Dios que habría de revelarse en la epístola a los Hebreos capítulo 7, mucho tiempo después. Ahora bien, cuando se argumenta que la práctica del diezmo es para sostén de la iglesia, debemos saber que el diezmo no se instituyó para cumplir esa función. Primero, porque cuando se estableció no había iglesia. Segundo, porque cuando hubo iglesia dejó de tener vigencia como ley. En otras palabras, el propósito del diezmo era para satisfacer otro tipo de demanda. Por otro lado, también se pretende insistir con la idea del diezmo como sostén para los que viven para evangelio argumentando lo que dice el apóstol sin considerar en profundidad el espíritu de la letra.
Dios autoriza a que los que vivan para el Evangelio que vivan del Evangelio, no habla del diezmo. El Evangelio en ningún lugar proclama que haya que diezmar para asegurar un sostén para el que lo predica o sostén de la Iglesia. Esta no es norma que el Señor haya impuesto para su Iglesia. Se debe enseñar a la Iglesia a ofrendar el diezmo, inclusive, muchos predican y componen sermones argumentando bíblicamente que la Iglesia debe ofrendar, como mínimo, el diezmo. Debemos tener la convicción y a su vez enseñar a la Iglesia que unos de los principios eternos son la ofrenda y no el diezmo. Ahora bien, en adelante no nos referiremos más al diezmo, sino que nuestra atención se dirigirá a la ofrenda como principio, pues, debe ser nuestra aspiración descubrir las maravillas de lo que este privilegio representa. Quiera el Señor que a través de ella encontremos uno de los tantos medios que el Señor nos concede para que lleguemos a comprender su verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia soberana, el que trae verdadera salvación. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, me regales un like, y lo compartas con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.